Hola, hola, ¿cómo están? Un viernes más que nos encontramos a través de este espacio de Hipervínculo Radio en nuestro micro de SADE Filial 3 de Febrero. Viernes a viernes, sabemos que están del otro lado, que nos escuchan y estamos este ratito para informarles acerca de nuestras novedades, concursos, tertulias. Y bueno, para comenzar entonces, como cada viernes, de la mano de Mónica Pino, tenemos las efemérides de la semana. Escuchamos, Moni. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? En nuestro espacio habitual comienzan las efemérides de la semana. El 7 de noviembre del año 1910 muere el dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez. Entre sus obras se destacan Mi hijo el doctor, La gente honesta y Los derechos de la salud. También escribió la obra Canillita, sobre un chico que vende diarios en la calle. Por tal motivo, los vendedores de diarios adoptaron Canillita para definir su trabajo y tomaron la fecha de la muerte de Sánchez como su día. En el año 1913, Albert Camus nace en la localidad argentina de Mondovi. Actor, dramaturgo, filósofo y ensayista. Premio Nobel de Literatura en el año 1957. Uno de los referentes más importantes del existencialismo. El 8 de noviembre del año 1847, Bram Stoker nace en Clontarf, la zona residencial del norte de Dublín. Es autor de la célebre novela Drácula, que escribió en el año 1897 y fue llevada varias veces al cine. En el 2014 fallece en París Aurora Bernardes. Fue traductora, una de las más importantes en la lengua castellana. Se le deben, entre obras, las traducciones de Las ciudades invisibles de Italo Calvino y del Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell. Fue la primera esposa de Julio Cortázar y tras la muerte del autor de Rayuela quedó como heredera de su obra. El 9 de noviembre del año 1948 nace en la ciudad de Salta el dibujante e historietista Carlos Loazó, más conocido como Caloi, creador del popular personaje Clemente y uno de los artistas más destacados del humor gráfico argentino. El 10 de noviembre del año 1934, José Hernández nace en la ciudad bonaerense de Villa Ballester. Militar, político, escritor y periodista. Autor del Martín Fierro, obra fundamental de la literatura gauchesca argentina. El natalicio de Hernández es el día de la tradición en el país. Las tradiciones argentinas son muy ricas y amplias, relacionadas con el campo, la música folclórica, el asado, el mate, la empanada, el dulce de leche, el fútbol, la artesanía, la pintura y la agricultura. En el año 1936, Ricardo Gutiérrez nace en la ciudad bonaerense de Arrecifes. Médico y escritor, es uno de los fundadores del Hospital de Niños de Buenos Aires, que actualmente lleva su nombre, y donde se desempeñó durante 25 años. En el año 1993, a los 74 años,
muere uno de los mayores dibujantes de historietas del mundo, Alberto Breccia. Había nacido en Montevideo y se radicó de pequeño en Buenos Aires con su familia. Dejó obras memorables como Sherlock Time y Mort Cinder. Junto a H.G. Oesterheld, con quien también a fines de los años 60 hizo una segunda versión del Eternauta. En los 80 dibujó a Perramus, con guión de Juan Sasturain. Sus hijos también se dedicaron al dibujo. La muerte de Breccia coincidió con el Día del Dibujante, establecido en los años 40. En el año 2007, en Nueva York, fallece Norman Mailer, uno de los autores más prolíficos de la literatura norteamericana. Había saltado a la fama en el año 1948 con Los desnudos y los muertos, novela sobre las vivencias en la Segunda Guerra. El 11 de noviembre del año 1821, Fyodor Dostoyevsky nace en la ciudad rusa de San Petersburgo. Es uno de los escritores más grandes de la literatura universal, cuya obra explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la Rusia zarista del siglo XIX. Crimen y Castigo y Los hermanos Karamazov son dos de sus obras más representativas. En el año 1914 nace el escritor norteamericano Howard Fast. Escribió la novela Espartaco, sobre la sublevación de los esclavos en Roma. Fue llevada al cine en el año 1960 por Stanley Kubrick. En 1922 nace Kurt Vonnegut en Indianápolis, uno de los autores que mezcló sátira y ciencia ficción en su obra. Publicó títulos como Las sirenas de Titán y Galápagos. En 1928, en Panamá, nace uno de los protagonistas del boom de la literatura norteamericana de los años 60, Carlos Fuentes. El escritor mexicano dejó títulos como La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz y Aura. Recibió el premio Cervantes en el año 1987. Un 12 de noviembre del año 1915, en Cherburgo, nace Roland Barthes, filósofo y semiólogo, uno de los más influyentes del siglo pasado. Autor del grado cero de la escritura, Fragmentos de un discurso amoroso, El grano de la voz y El placer del texto, entre otras de sus obras. El 13 de noviembre del año 1850, Robert Stevenson nace en la ciudad de Edimburgo. El novelista escocés es el autor de La isla del tesoro, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y Flecha negra, entre otras de sus obras clásicas, de la literatura de aventuras y fantasía. En el año 1901, nace en la ciudad de Lincoln Arturo Jauretche, escritor y político. Fue figura del pensamiento nacionalista y democrático. Es el autor del Manual de las Sonceras Argentinas. Bueno, queridos amigos, estas han sido las efemérides de esta semana. Me despido, esperando encontrarnos la semana próxima. Tengan una muy buena semana. Hasta entonces.
Bueno, y también, como cada viernes, tenemos algún autor para recordar o momentos para atesorar. En este caso es Graciela Montenegro, que nos preparó algo para incorporar a nuestro espacio de la radio. La escuchamos. Hola, querida gente de SADE, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes un homenaje y una pequeña biografía de alguien muy querido. Estoy segura de que cuando muchos lo escuchen van a decir, ah, sí, y la van a recordar. Vamos a hablar de Elena Jordana. Elena Jordana nació en Buenos Aires el 25 de septiembre de 1934. Vivió 9 años en Nueva York, donde estudió en la Universidad de Columbia. De ahí estudió literatura española y latinoamericana. Y a los 32 años de edad se fue a México. En Nueva York fue fundadora de las ediciones El Mendrugo y directora de Cantares de España y Cancionero de América. Colaboraciones suyas fueron publicadas en El Día, en Nacional, Excelsior, El Sol de México, Los Universitarios, Plural, Revista de la Universidad de México y Uno más Uno. Obtuvo el premio de poesía Aguascalientes, otorgado por el gobierno del estado de Aguascalientes en México en 1979. El Premio Nacional de Teatro Ramón López Velarde en 1982 y fue precursora de la creación de editoriales cartoneras. Después Elena volvió a 3 de febrero y allí vivió en la avenida Germán Guernique de la ciudad Jardín de Lomas de Palomar, donde dictaba unos hermosísimos y recordados talleres literarios. Elena Jordana falleció el 22 de diciembre del 2008. Escribió varios libros: SOS, Aquí en Nueva York, Cartas no mandadas, Poemas no mandados, Mujer al Sol, Diré lo mío, De mares nómades, navegantes y umbrales. Y vamos a compartir con ustedes algunos poemas del libro SOS Nueva York. Perdón, SOS Aquí, Nueva York. El primero de todos se llama Desnudo neoyorquino. Tengo miedo a que la canilla gotee y me despierte antes de hora, a que en el lavadero no limpien bien mi ropa, a llegar al trabajo con demora, a que la gente piense que mi falda es demasiado larga o demasiado corta, a que mis compañeras noten mi uña rota, a comer más calorías de las que mi sistema absorba, a no comunicarme con la computadora, a que mis amigos sospechen que no he leído los libros de moda, a que la psicoanalista no apruebe que yo practique yoga, a olvidarme de poner sal en la sopa, a comer sola, a que el televisor se descomponga, a que las píldoras para el insomnio no me hagan efecto ahora, a que mi vecina, que es loca, insista en repetir la absurda historia de que una noche yo salí al balcón ebria y sin ropa, agitando un diario que decía mujer asesinada y gritando, yo vi cómo la amenazaban, la vi forcejear desesperada y vi que miraba mi coche esperanzada y sentí un miedo tal
que aceleré la marcha. Me podrían acusar de encubridora. Este es el primero. Fíjense qué maravilla todas estas anáforas que hablan justamente de estos miedos que le dan el título a este libro, SOS, aquí en Nueva York, ¿no? Y compartimos otro. Este otro se llama, es un poema 10. Y después aterrizar, bajarse del poema, para mirar las cuentas del mercado, mecanografiar cartas, contestar eficazmente, sí señor, de 9 a 5, hacer fotocopias gárgaras, pagar cuentas, ir cada 6 meses al dentista, tomar gotas para el hígado, teñirse el pelo, rechazar coquetamente los pasteles de frutillas, recordarle al gerente la ley de jubilación, escuchar con envidia a las sobrinas y con paciencia a las tías, y luego, casi imperceptibles, otra vez los despliegues, Paj, escuchar Curas, Onetti, Cardosa y Aragón, Cortázar, el calorcito de la estufa, una sopa caliente, la carta de un amigo lejano, el cielo desde la ventana. Este es un fragmento. Poema 12. Esos minúsculos superhombres o supermujeres que le dicen al poeta principalmente: antes de usar la palabra desesperado, miren el diccionario. Ya miré. ¿En cuál? En el pequeño Larousse. ¿Es que no conoce siquiera el diccionario des étymologies editado en París, con todas las etimologías posibles de la palabra desesperación? Esos que dicen: ah, claro, el psicoanalista está de moda, pero hay que vivir la vida tal cual viene, y luego se la pasan psicoanalizando palabras, sintagma correlativo, hipérbole retrucada, galicismo vulgar, en vez de vivir las palabras tal cual vienen. Esos que hablando de poesía se ríen de las vísceras, la angustia, el vómito, y solo hablan de emociones estéticas en una especie de teorema que enuncian así: la quinta esencia de Borges versus la histeria de Sábato, o el refinamiento de la forma versus el eructo del contenido. Esos que, sin embargo, de pronto se ponen a gesticular desesperados, olvidándose de la etimología de la palabra desesperación, porque no han sido nombrados académicos de la poesía, o de la lengua, o del uso del diccionario, aunque por supuesto se guardaría muy bien de escribir un poema sobre estas frustraciones que solo deben ser guardadas en lo más recóndito del hígado. A todos esos les digo: ¿sabía usted que después de los 20, todo lo que uno dice por la boca o la máquina de escribir se le dibuja en la cara? Y para finalizar, poema 20. A veces, la dimensión de la felicidad está dada en ese medio centímetro más del nuevo zapato, en un color de pelo inusitado, en un cigarrillo fumado a medias, en las migas de pan y las manchas de vino sobre el mantel, en la evocación de una mano maternal, carnosa, regordeta, salando los bístecs del mediodía, en el silbido milenario del afilador de cuchillos, en el silencio radiante de un chico al que se le elogian su buena letra o sus rodillas limpias. A veces la felicidad es algo tan descabellado como querer volar o como necesitar la mano de mamá
para seguir andando por el mundo. Esperamos que hayan disfrutado de estos poemas tan vanguardistas como lo ha sido siempre Elena Jordana. Nos seguimos viendo el próximo viernes. Y también cada viernes Marisa Ceruti nos tiene acostumbradas a recibir la información de las últimas convocatorias literarias, de los concursos, a donde podemos enviar nuestros trabajos por mail y, por supuesto, estar dispuestos a recibir algún premio o el reconocimiento por la participación. Son oportunidades que no hay que dejar pasar, así que vamos a escuchar a Marisa con las últimas convocatorias. Buenas tardes a todos y todas. Hoy les comento que la Fundación Gallega José García Nieto convoca a su 9º concurso de micropoemas José García Nieto 2022. Los participantes deberán publicar sus micropoemas en la web del concurso. Esto no significa obligatoriamente la aceptación del trabajo en el mismo. Cada participante podrá publicar únicamente un solo texto. El plazo de admisión de los micropoemas finaliza el 16 de noviembre a las 24 horas, hora española. El día 1 de diciembre de este año se hará público el listado definitivo de micropoemas admitidos al concurso y desde ese día hasta el 22 de diciembre se abre el periodo de votación a través de la web del concurso para escoger los micropoemas que serán valorados por un jurado profesional y para seleccionar la mención especial del público. Cada participante deberá integrar en su poema los siguientes versos del escritor José García Nieto. Porque te hice de la nada, de la sorpresa y el deseo. Estos versos están tomados del poema número 23, Madrigal, incluido en su libro Tregua. El texto íntegro del poema y el ejemplo de intertextualidad se encuentra en la página web del poeta garcianieto.com. La temática de los poemas es libre, así como las formas métricas empleadas. La extensión de los micropoemas deberá oscilar entre los 8 y los 14 versos, incluyendo los 2 obligatorios. Los textos, como siempre, deben ser inéditos y no haber sido premiados en otro concurso literario. También tenemos que el Rotary Club de Ituzaingó invita a su certamen de haikus. ¿Cómo participar? Hay que enviar hasta 4 haikus firmados con seudónimo y escribir los datos personales en el mismo mensaje. Estos datos, por supuesto, no se enviarán al jurado, que conocerán la identidad del participante recién el día de la premiación. Y hay tiempo de enviarlos hasta el 19 de noviembre. Se pueden enviar al mail Rotary Club de ituzaingó@gmail.com o en el Instagram @RotaryItuzaingó.
Y por último, tenemos que la revista mexicana La Idealista convoca al 5º concurso literario Aplicaciones del Amor, en el género relato y poesía. Los textos se reciben a través del formulario electrónico que se encuentra en el Facebook La Idea Lista. El género es libre y la extensión máxima es de 1500 palabras. Los textos deberán hacer alusión directa, indirecta o metafórica a la frase aplicaciones del amor, de manera concreta o abstracta. La participación podrá ser con nombre real o con seudónimo. Los textos deberán enviarse hasta el 20 de noviembre. Ante cualquier duda, puede realizarse al correo electrónico editorial@laidealista.info a través de un mensaje titulado sobre el 5º concurso. Además, la revista continuará aceptando propuestas de textos de cualquier otra temática a través de su método habitual descrito en la página laidealista.info. Bueno, es todo por hoy. Hasta el viernes que viene. Bueno, y vamos llegando al final de nuestro micro, que gracias al espacio de Hipervínculo Radio tenemos viernes a viernes para SADE Filial 3 de Febrero. Recuerden que pueden seguirnos a través del Facebook, búsquennos como SADE 3 de Febrero, también en Instagram. Y para todos aquellos que quieran ser socios y pertenecer a esta entidad, envíennos un mail a sade3defebrero@gmail.com. Les recuerdo algunos eventos que tenemos ahora en los próximos días y a donde nos gustaría que estén participando. Este sábado, 12 de noviembre, a las 17 horas, en la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, en la avenida Mitre 4750 de Caseros, estará presentando el libro Entre Rosas y Olvidos, Ana Trippi. Esperamos contar con la mayoría de ustedes a este evento tan importante. Y el sábado 19 de noviembre, prepárense para la última tertulia del año. A las 15:30 los vamos a estar esperando en la Biblioteca Popular Alberdi, Sarmiento 2706 de Caseros. Los temas: La Edad del Sueño y Fuego Negro. Y coordina la última tertulia del año Mónica Pino. Como siempre, les agradecemos estar del otro lado y los estamos esperando para compartir actividades. Que tengan una hermosa semana.